¿Qué pasaría si yo te dijera que antes de que el Señor regrese con gloria, el pecado no solo será tolerado por el mundo, sino incluso celebrado como si fuera virtud? ¿Qué pensarías si supieras que la humanidad ya está siendo moldeada paso a paso para ver con buenos ojos lo que Dios llama abominación? Puede que ni lo notes, pero tal vez tú mismo estés cayendo en esa trampa silenciosa sin darte cuenta. Y si te comparto que hay 8 pecados que según la palabra dominarán a este mundo justo antes de la venida de Cristo, ¿estarías dispuesto a examinarlos con humildad? Porque si no los reconoces hoy, podrías estar caminando rumbo al abismo eterno con los ojos cerrados y el alma adormecida. Este mensaje no es producto de fantasía ni invención humana. No está aquí para provocar temor, sino para ofrecer una advertencia compasiva que viene del cielo. Solo quienes tienen un corazón dispuesto lo comprenderán, porque el Espíritu Santo ya lo ha declarado a través de las Escrituras. Antes del regreso glorioso del Salvador, una oscuridad espiritual envolverá al mundo, y muchos, en lugar de resistirla, se rendirán por completo. Pero tú, amado hermano, estás aquí escuchando. Eso significa que aún tienes tiempo, aún puedes ver lo que tantos prefieren ignorar, aún puedes despertar mientras otros siguen dormidos en la ilusión de este siglo. Hoy recorreremos juntos cada una de las señales. Iremos descubriendo cuáles son esos 8 pecados que ya fueron profetizados, cómo se están infiltrando en la vida moderna y qué pasos concretos puedes dar para proteger tu corazón y tu casa. Te pido que pongas especial atención, porque el último de esos 8 pecados puede ser decisivo. No solo es uno de los más comunes, también es uno de los más peligrosos. Se esconde detrás de buenas intenciones, se disfraza de prudencia, pero apaga la fe, adormece la pasión espiritual y rompe el vínculo con el propósito eterno que Dios tiene para ti. Identificarlo podría ser la llave que necesitas para romper cadenas invisibles que has llevado durante años sin saber de dónde venían. Este mensaje no busca infundirte miedo, sino despertarte con misericordia. Es el clamor del cielo que desea que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde, porque cuando Dios habla, no lo hace en vano. Cuando Él levanta su voz, es porque algo grande está por acontecer. Y quien no esté preparado será llevado por la corriente de las tinieblas sin advertirlo. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque justo antes de concluir, vamos a tocar una enseñanza que puede ser la llave para que algo que estaba detenido en tu vida empiece a fluir. Antes de entrar en este estudio, te animo a escribir en los comentarios: Dios, abre mis ojos. Esa será tu oración de fe, tu declaración delante del cielo. Y si decides darle me gusta a este video, estarás ayudando a llevar esta palabra a muchos más que necesitan escuchar la voz de Dios. De esa manera estarás predicando con nosotros. Ahora sí, alista tu corazón. Estás por comenzar un viaje profundo por la palabra de Dios. Vas a ver cómo muchas cosas que hoy el mundo celebra como normales, en realidad no son otra cosa que trampas disfrazadas. Abramos juntos las Escrituras. El Espíritu Santo quiere hablarte hoy. Desde hace siglos, los profetas hablaron de eventos que marcarían los últimos tiempos. Jesús mismo confirmó esas palabras, y hoy esas antiguas advertencias resuenan con una fuerza que no se puede ignorar. El mundo no solo está cambiando, está cumpliendo una por una las señales que anuncian el final. Guerras que estallan sin cesar y rumores que llenan los noticieros, hambres que consumen a pueblos enteros, pestes que paralizan naciones y terremotos que sacuden la tierra. No son simples acontecimientos naturales, son señales que vienen desde el cielo,
Alertas divinas que muchos prefieren pasar por alto. En esta era moderna, donde todo circula a una velocidad asombrosa, donde basta un clic para saber lo que pasa al otro lado del mundo, la verdad de Dios es ignorada con una frialdad que asombra. Jesús ya lo había advertido en Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dime, ¿no es eso mismo lo que estamos presenciando con nuestros propios ojos? El corazón humano se ha endurecido ante la violencia. Ya no nos conmueve. Nos hemos acostumbrado al caos, a la traición, a vivir en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. Vemos pueblos levantándose unos contra otros, familias divididas, amistades rotas por ideologías que promueven lo que Dios llama pecado y lo presentan como si fuera virtud. Y mientras tanto, la fe de los creyentes es probada, porque estos tiempos no son tiempos comunes. Son días de separación, días en que se está marcando una línea entre lo santo y lo profano, entre lo que viene de Dios y lo que viene del engaño. En ese mismo capítulo 24 del Evangelio de Mateo, nuestro Señor nos habló también de falsos profetas, hombres y mujeres que aparecerán con palabras suaves, con apariencia de piedad, pero que llevarán a muchos por el camino del error. ¿Y qué vemos hoy? Una avalancha de mensajes vacíos, predicaciones que entretienen pero no transforman, discursos que acarician los oídos pero no tocan el alma, una espiritualidad diluida que ya no confronta el pecado, que evita hablar de juicio, que ha dejado de llamar a la cruz. Vivimos una época en que la tibieza espiritual se ha vuelto común. Aquellos que antes lloraban en la presencia de Dios, ahora viven dispersos, enfocados en lo superficial, sin hambre por lo eterno. La oración se ha convertido en un trámite, la lectura bíblica en un ritual sin vida, y la comunión con Dios ha sido reemplazada por costumbres vacías. Y este enfriamiento del alma, este adormecimiento espiritual, es una de las señales más peligrosas de todas. Porque cuando el amor se apaga, la fe no muere con estruendo, muere en silencio. ¿Y por qué es tan vital que entendamos estas señales? Porque ellas no solo anuncian que el fin está cerca, nos muestran cómo está el corazón, nos revelan si estamos listos o si estamos en peligro. Cada guerra, cada tragedia, cada ideología contraria al reino, cada iglesia que prefiere agradar al mundo antes que a Dios, son como trompetas que suenan desde el cielo gritando: despierta, pueblo mío, Cristo ya viene. Este es un momento para ver con ojos espirituales. Nada es casualidad. Todo lo que sucede está bajo un plan profético y el enemigo ya no se esconde. El mundo le ha abierto las puertas y su plan es adormecer las conciencias, confundir la verdad, endurecer corazones para que no estén listos cuando el Rey vuelva. ¿Y tú? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Has reconocido las señales o estás tan distraído como los demás? Las evidencias están ante nosotros. Todo se está alineando. La profecía está activa. Y este mensaje no es cualquier palabra. Es un llamado urgente del cielo a despertar antes de que sea demasiado tarde. Miremos con ojos de fe, no para tener miedo, sino para estar preparados. Porque solo aquellos que reconocen los tiempos podrán mantenerse firmes cuando el mundo entero caiga en confusión. Cristo viene y todo lo que vemos a nuestro alrededor lo confirma. El primer pecado que tomará control del mundo antes de la gloriosa venida de Jesús es el orgullo. Ese pecado silencioso que no hace ruido pero destruye desde dentro. Fue el orgullo lo que hizo que Lucifer cayera. No le bastó con adorar a Dios. Quiso ocupar su lugar. Quiso ser igual que el Altísimo. Ese deseo de grandeza, de independencia, de colocarse por encima del Creador, fue lo que inició la rebelión celestial.
Y ese mismo espíritu sigue operando hoy. Lo vemos en corazones, en instituciones, en culturas que han cambiado la dependencia de Dios por el culto al ego. Hoy el orgullo no solo es tolerado, es celebrado. Se viste de autosuperación, se llama empoderamiento, se vende como libertad personal. Pero debajo de esa fachada hay una negación rotunda de la necesidad de Dios. En redes sociales, en charlas motivacionales, en libros que llenan estanterías, el mensaje se repite: tú puedes solo, tú eres suficiente, tú eres tu propio Dios. Y mientras el hombre se eleva en su vanidad, su corazón se enfría, su espíritu se endurece y su necesidad de redención se pierde en medio de aplausos y autoelogios. El orgullo se presenta con muchas caras. A veces es evidente. Se manifiesta en palabras arrogantes, en actitudes que menosprecian al otro. Pero muchas veces es más sutil. Se esconde en la necesidad de tener el control, en la resistencia a pedir ayuda, en la dificultad para admitir que nos hemos equivocado. Es una muralla que no se ve, pero que levanta distancia entre el alma y su creador. Porque donde el orgullo ocupa lugar, no hay sitio para la entrega sincera, y sin entrega no hay nueva vida. Las Escrituras lo dicen sin rodeos: Dios se opone a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. El orgullo no solo enfría las relaciones humanas, también corta el vínculo con el cielo. La oración se vuelve superficial, la comunión se debilita, el corazón se endurece como piedra. Y un corazón endurecido ya no escucha la corrección, no entiende dirección, ni recibe la luz de la revelación. El orgulloso camina según su propia opinión, pero ese camino lleva a la caída y a la pérdida. Ese mismo espíritu orgulloso ha entrado hoy en los salones del poder, en las aulas de estudio, en la industria del entretenimiento y, tristemente, incluso en algunos altares. Se predica una fe centrada en el hombre, en su capacidad, en su grandeza, en su crecimiento personal, pero es una fe sin cruz, sin arrepentimiento, sin dependencia del Espíritu. Han removido a Dios del centro y han puesto al ego en su lugar. Así, una generación entera se dirige con paso firme hacia el abismo, creyendo que asciende. Pero este pecado no es solo del mundo. Puede que también haya hecho nido en tu interior. Tal vez lo notes en la forma en que reaccionas cuando te corrigen, en esa resistencia que tienes a escuchar consejo, o en lo difícil que se te hace perdonar a quien te hirió. Y es posible que ni siquiera lo hayas percibido, pero estás cargando un corazón altivo que no se rinde, que no se arrodilla, que no se quebranta ante Dios. Hoy es el momento de detenerte, de examinarte con honestidad y permitir que el Espíritu Santo te muestre lo que tú no puedes ver. Porque mientras el orgullo tenga el control de tu alma, jamás podrás conocer la plenitud de la gracia. Y solo los que se humillan delante del Señor serán levantados por su mano poderosa. La pregunta no es si tienes orgullo, sino si estás dispuesto a reconocerlo y entregarlo. Porque solo así podrás caminar en la libertad que el Señor tiene preparada para ti y avanzar hacia la eternidad sin cadenas. Ahora bien, el segundo pecado que reinará en el mundo antes de la segunda venida de Jesucristo es la lujuria. Un veneno disfrazado de deseo normal. Una fuerza que parece pequeña, pero que, sin la guía de Dios, consume al alma con una ansiedad que nunca se apaga. La lujuria no es algo nuevo. Desde los comienzos de la humanidad ha arrastrado a muchos desde la pureza hacia el pecado. Lo que en otro tiempo causaba vergüenza, hoy se celebra sin pudor.
está en las canciones que se escuchan, en las imágenes que se proyectan en las redes sociales, en conversaciones cotidianas. Aquello que una generación evitaba, ahora se busca con ansias. Vivimos en medio de una sociedad que ha sexualizado todo. Imágenes provocativas desfilan frente a nuestros ojos y mensajes sugestivos, a veces sutiles y a veces descarados, se alojan en nuestras mentes. El cuerpo ha sido convertido en mercancía. Las relaciones que deberían reflejar el amor de Dios se han vuelto momentáneas, frágiles, sin compromiso, sin pacto. Muchos entran en ellas buscando sentirse validados, buscando una caricia que les devuelva valor, pero terminan más vacíos, más heridos, más insensibles. La palabra lo dice en Romanos capítulo 1. Dios los entregó a pasiones deshonrosas, no porque Dios los haya abandonado, sino porque ellos eligieron alejarse de su plan. La lujuria no nace en la piel, nace en el corazón. Es una desviación del diseño santo que Dios creó para la unión dentro del matrimonio. Pero el mundo arrancó ese don del altar y lo arrojó al mercado, lo convirtió en negocio, en show, en distracción. Este pecado debilita la vida espiritual, apaga la oración, mancha la conciencia, abre puertas al enemigo. Lo que comienza como una simple curiosidad puede terminar encadenando el alma. Cada clic, cada pensamiento tolerado, cada imagen permitida va formando una capa sobre el espíritu hasta que ya no se distingue lo puro de lo impuro. Y lo más doloroso es ver cómo hoy muchos justifican esta conducta. Dicen que es natural, que es parte de la vida moderna, que no hay por qué luchar contra eso. Pero no ven el daño profundo que deja. Daña el alma, destruye familias, hiere matrimonios, confunde a los hijos de Dios respecto a su identidad. La lujuria no es un juego, es un fuego que no sacia, un pozo que no tiene fondo. Y mientras no se enfrente con la verdad de Dios, seguirá robando vidas, apagando luces, alejando corazones del propósito eterno. Lo que permitimos que entre por nuestros ojos encuentra espacio en el corazón, y lo que decidimos tolerar termina por esclavizarnos. Jesús no dejó lugar a dudas cuando dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versículo 28. Él no hablaba simplemente de acciones visibles, hablaba del origen del pecado, de esa raíz que crece en lo profundo, del deseo desordenado que no ha sido entregado a los pies de la cruz. Porque el pecado no comienza con el cuerpo, comienza en los pensamientos. Este mismo pecado ha silenciado llamados, ha derrumbado ministerios, ha apagado la luz en hombres y mujeres que un día fueron instrumentos llenos del Espíritu. No cayeron de golpe, sino por dejar entreabierta la puerta de la tentación. Es un patrón que se repite sin cesar. Se mira, se desea, se cae, se esconde, se justifica, se enfría el alma y se termina lejos de Dios. Pero no todo está perdido. Hay una esperanza real, porque donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda aún más. No se trata de reprimirnos por temor, sino de redimirnos por amor. Dios no quiere que huyas como quien escapa, sino que vengas a Él como hijo que vuelve. Solo en su presencia puede purificarse aquello que el mundo ha contaminado. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de romper cadenas invisibles y traer verdadera libertad. Vivir en pureza no es una carga impuesta, es una honra concedida, no es señal de debilidad, sino de fuerza interior. Ser limpio de corazón no implica perfección, sino un deseo sincero de agradar al Señor, incluso en aquellas áreas que nadie más ve. Hoy es el día para cerrar esa puerta abierta, para apagar esa pantalla, para confesar con humildad y buscar ayuda espiritual. Es el momento de restaurar la comunión perdida con Dios.
porque si el enemigo logra ensuciar tu deseo, poco a poco irá desgastando tu propósito. Lo que comienza como una curiosidad puede terminar robándote el cielo. No se vence la lujuria con fuerza humana, se vence con una entrega completa a Jesucristo. Solo su amor puede llenar los vacíos que el mundo usa como anzuelo. Cuando Él reina en el corazón, ya no se busca placer pasajero, sino plenitud eterna. El tercer pecado que se levantará con fuerza en los días antes de la venida de Cristo es la avaricia. Ese ídolo moderno que se disfraza de aspiración, de avance, de bendición, pero que cuando se adueña del corazón, convierte al alma en esclava y la arrastra lejos del reino. La avaricia ha perdido su nombre. Ya no se ve como un pecado. En esta sociedad saturada de imágenes y ofertas, el afán de tener ha sido maquillado, aplaudido, elevado. Ahora se llama motivación, visión, meta personal. Y aunque el trabajo honesto, la diligencia y la provisión son regalos del cielo, el peligro comienza cuando el enfoque se traslada del dador hacia los dones. Cuando lo que Dios da se vuelve más importante que Dios mismo, el alma pierde su norte. Jesús lo dijo con sabiduría en Mateo capítulo 6, versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si miramos honestamente, ¿dónde se encuentra hoy el corazón de esta generación? Está atado a cuentas de banco, a posesiones, a la acumulación constante, al brillo exterior de una vida exitosa. Muchos corazones están sepultados bajo el peso de un sistema que exige más, siempre más, pero jamás llena. Incluso la fe ha sido contaminada por esta corriente. Hay quienes anuncian prosperidad sin santidad, promesas sin quebranto, milagros sin obediencia. Congregaciones que valoran la bendición por el tamaño del auto o el edificio, olvidando que lo que es eterno no se mide con los ojos, sino con el espíritu. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. No es el dinero el problema, sino el afecto desmedido por él. Ese deseo que consume, que sustituye la confianza en Dios, ese apego que termina destruyendo. La avaricia ha roto familias, ha derribado amistades, ha desviado caminos que empezaron en el altar. ¿Cuántos comenzaron predicando la verdad y terminaron en escenarios vendiendo el mensaje como si fuera un producto más? ¿Cuántos han cambiado la unción por aplausos? Porque el reconocimiento también se vuelve una moneda codiciada. La avaricia no se sacia con poco, siempre quiere más fama, más números, más impacto. Pero cuanto más se acumula, menos lugar queda para que Dios habite. Jesús formuló una pregunta que atraviesa el alma: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Y sin embargo, esa es la trampa donde han caído muchos. Cambiar el llamado por la comodidad, intercambiar la obediencia por oportunidades pasajeras, sustituir la fe por el deseo de reconocimiento, son formas silenciosas en que la avaricia se infiltra. Y no siempre aparece con grandes decisiones. A veces se manifiesta en pequeñas acciones: una mentira para cerrar un trato, una comparación disfrazada de ambición, una competencia que nace de la envidia. Así, poco a poco, el alma comienza a secarse, a llenarse de amargura, a perder su fuego. Lo que debía ser un corazón rendido al Señor termina siendo un corazón dividido entre Dios y los ídolos. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Donde hay idolatría, la presencia del Altísimo se retira, y la avaricia es eso, una idolatría moderna, con un altar oculto donde se sacrifica la paz interior, el tiempo con la familia, la integridad del alma y la fe genuina.
Por eso, renunciar a la avaricia no significa solamente dejar de perseguir bienes materiales. Es renunciar al control, a la soberbia del corazón, a la falsa sensación de seguridad que da lo temporal. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 21, nos advierte: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como ramas. Hoy más que nunca se necesita discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro, y no toda oferta de éxito proviene del cielo. Hay caminos que a los ojos del hombre parecen rectos, pero su final lleva a la muerte espiritual. ¿Estás acumulando para esta vida o estás sembrando para la eternidad? ¿Estás construyendo tu casa sobre arena o sobre la roca eterna? El cielo no medirá tus méritos según tus posesiones, sino por tu fidelidad. No contará tus logros visibles, sino la verdad que habita en tu corazón. Y si al examinarte descubres que la avaricia ha echado raíces en tu vida, no es para condenarte, sino para ofrecerte libertad. Dios no te pide algo, Él lo quiere todo, porque solo cuando le entregas todo, Él puede confiarte tesoros que ninguna cuenta bancaria puede igualar. Paz que sobrepasa todo entendimiento, propósito que da sentido incluso en el valle, y una presencia que transforma cada rincón del alma. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El cuarto pecado que tomará fuerza antes de la segunda venida de Jesús es la violencia. No solo es el daño que se ve, sino el veneno que endurece el alma. Lo más inquietante no es su existencia, sino que ya no conmueve, se ha vuelto costumbre. La violencia se consume como entretenimiento. La vemos en películas, series, videojuegos, titulares y redes sociales. Nos hemos acostumbrado a mirar sufrimiento humano con indiferencia, como si fuera parte del espectáculo diario. Pero lo peligroso es que mientras más lo toleramos, más se endurece el corazón sin que lo notemos. Jesús nos advirtió sobre los tiempos finales. En Mateo capítulo 24, versículo 37, dijo: mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si recordamos, en los días de Noé, la violencia llenaba la tierra. Génesis 6:11 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aquella violencia antigua tenía otra forma, pero el mismo espíritu. Hoy no solo se lastima con golpes, también se hiere con palabras, con burlas en redes sociales, con desprecio sutil disfrazado de justicia. Este veneno ha entrado incluso en el corazón de muchos creyentes. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con sinceridad por quien te ofendió, en lugar de desear su caída? La verdadera fe no se mide cuando levantamos las manos para alabar, sino cuando elegimos perdonar en medio del dolor. Y lo que permitimos que entre en nuestra mente moldea nuestras emociones. Si pasamos horas viendo violencia, sarcasmo, burla, esa oscuridad comienza a formar parte de lo que somos, porque lo que toleramos nos va transformando lentamente. Jesús fue claro en Mateo capítulo 5: quien odia en su corazón ya ha cometido asesinato. No se trata solamente de evitar la acción, sino de limpiar nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras reacciones. Muchas veces la violencia más dañina no es la que grita, sino la que susurra desde el desprecio, desde el juicio, desde la ironía. Esa forma de violencia silenciosa va apagando la compasión, alimentando el orgullo, alejando al alma del verdadero amor de Dios. Y no debemos olvidar que Dios sigue siendo justo. Él no ignoró la maldad de las generaciones pasadas y no pasará por alto la de hoy. Cuando la sangre inocente clama desde la tierra, el cielo responde. Por eso es tan urgente revisar lo que hablamos, cómo
reaccionamos? ¿Qué permitimos que alimente nuestra mente y nuestro espíritu? ¿Qué estás sembrando en tu interior día tras día? ¿Estás cultivando paz o repitiendo los mismos patrones que llevan al quebranto? Ser cristiano no consiste solamente en llevar una Biblia en la mano, sino en reflejar con nuestra vida el carácter de Cristo. Y Cristo no vino a condenar, vino a salvar. ¿Podrías decir lo mismo de lo que hoy compartes con el mundo? Este es el momento oportuno para limpiar el corazón, para hablar palabras que restauren, para actuar con compasión y para vivir una fe que no oculte ni justifique la violencia, sino que la enfrente con la luz del Evangelio, con la verdad de Dios y con la ternura del Espíritu Santo. El quinto pecado que se extenderá por el mundo antes del regreso de nuestro Señor es la mentira. Ese engaño disimulado que oscurece la verdad y confunde incluso a quienes han conocido al Salvador. No se trata simplemente de pronunciar una falsedad. Hablamos de toda una estructura espiritual y cultural levantada con la intención de reemplazar la verdad eterna por discursos agradables, manipulados, centrados en emociones y alejados del propósito de Dios. Hoy vivimos en una generación que elige creer aquello que se acomoda a sus deseos, mientras ignora lo que Dios ya ha revelado con claridad. Lo que antes se llamaba bueno, ahora se rechaza, y lo que era malo, ahora se aplaude. Y lo más preocupante es que muchos ni siquiera se dan cuenta. La mentira ya no se presenta con rostros grotescos. Se viste de tolerancia, de modernidad, de inclusión, de supuestos derechos humanos y hasta de nuevas formas de espiritualidad. Se predica desde púlpitos que evitan confrontar, con sermones que prometen bendición sin cruz, con mensajes que eliminan la necesidad de arrepentirse, y así se apagan las llamas de muchos corazones. Ya no se busca la verdad porque incomoda. En cambio, la mentira acaricia el ego, alimenta el orgullo y fortalece la vida en pecado. Cuanto más se celebra lo falso, más se rechaza lo verdadero. Pablo lo advirtió a Timoteo. Llegaría un tiempo en que muchos no soportarían la sana doctrina. Buscarían predicadores que dijeran solo lo que ellos quieren escuchar. Ese tiempo ha llegado y no se trata solamente del mundo. Muchos dentro del pueblo de Dios ya han aceptado un evangelio aguado, sin poder, sin urgencia, sin santidad. Predicadores que evitan hablar del infierno, del juicio, de la obediencia radical a Cristo. Congregaciones enteras que buscan experiencias emocionales, pero no desean transformación profunda. Y todo eso, sin saberlo, está abonando el terreno del espíritu del anticristo. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, pero para que eso ocurra hay que amar la verdad, incluso cuando duele, porque la verdad no solo restaura, también hiere lo que está infectado. No solo consuela, también corrige. Si no estamos dispuestos a aceptarla, terminaremos abrazando la mentira, creyendo que es luz, cuando en realidad es tiniebla disfrazada. El enemigo no necesita arruinar la vida de un creyente de golpe. Le basta con torcer su percepción. Si logra que una persona dude de una sola palabra de Dios, ya sembró en ella la raíz de la apostasía. Así, la mentira se convierte en un veneno silencioso. Se cuela en el entretenimiento, en los planes de estudio, en los medios de comunicación, en nuestras charlas cotidianas. Y mientras más se repite, más normal parece. La verdad, en cambio, es etiquetada como odio, como fanatismo, como algo pasado de moda. Pero el Señor no ha cambiado. Su palabra es eterna y el Espíritu Santo aún está hablando, aún enciende corazones, aún revela su verdad a quienes están dispuestos a recibirla. Este es el tiempo de volver a abrir la Escritura con reverencia, de clamar por discernimiento, de cerrar el oído al bullicio de este mundo
y prestar atención a la voz del cielo. Porque en una época donde la apariencia lo domina todo, solo la verdad permanece firme. Y si estás decidido a permanecer en ella, incluso cuando te rechacen, descubrirás que no estás solo. El cielo sigue respaldando a los que se aferran a la verdad con todo su corazón. El sexto pecado que dominará la tierra antes de la segunda venida de Cristo es la rebelión, ese rechazo callado pero profundo hacia toda forma de autoridad divina. En una sociedad que ha convertido la independencia en un ídolo, que valora la autonomía como virtud suprema y que promueve una libertad sin barreras, someterse a Dios es visto casi como una ofensa personal. Pero lo que muchos aún no comprenden es que esta resistencia no es simplemente contra normas humanas, sino contra el diseño divino que Dios mismo estableció desde la eternidad. Desde el principio de los tiempos, la rebelión fue el motor de la caída. Lucifer no fue expulsado del cielo por mentir, ni por robar, ni por matar, sino por rebelarse contra la autoridad del Altísimo. Y ese mismo espíritu de insubordinación sigue activo hoy, disfrazado de empoderamiento, de autenticidad, de autoafirmación. Hoy vivimos en una época donde obedecer a los padres es visto como algo anticuado, donde honrar a los pastores es tildado de fanatismo y someterse a la palabra es interpretado como debilidad. Sin embargo, la Escritura es contundente: toda autoridad proviene de Dios. Romanos 13 lo declara con claridad. Resistir a la autoridad legítima es resistir al mismo Señor que la colocó. Y este espíritu rebelde ha contaminado cada rincón, hogares donde los hijos desprecian la sabiduría de sus padres, iglesias donde los creyentes rechazan la corrección bíblica, comunidades donde los líderes ya no quieren rendir cuentas. Hoy se exalta la opinión individual por encima de la voz del Espíritu. Se vive una fe sin cobertura, sin guía, sin obediencia. Pero nuestro Señor Jesús, siendo el Hijo del Dios viviente, se sometió por completo al Padre. Su acto más grande de obediencia no fue hacer milagros, sino postrarse en Getsemaní y decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy en día, muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Desean bendiciones sin obedecer, promesas sin proceso, destino sin disciplina. Repiten así el patrón de Coré, que se levantó contra la autoridad de Moisés y terminó enfrentando el juicio de Dios. La rebelión no siempre se manifiesta con gritos. A veces se oculta tras el silencio, se reviste de razón, se disfraza de autonomía, se esconde en frases como: yo sigo mi propio camino, nadie me dice qué hacer, mi relación es solo con Dios. Pero Dios obra por medio de estructuras. Él levanta pastores, padres, maestros, autoridades para cuidar, dirigir, corregir. Y quien rechaza esas voces muchas veces está resistiendo al mismo espíritu que las levantó. Este pecado es especialmente peligroso porque aparenta madurez. Pero la madurez espiritual no es independencia, es obediencia. Es tener el carácter para rendirse, la humildad para sujetarse, la confianza para saber que Dios también puede usar a vasos de barro para cumplir sus planes. Nadie que no sabe obedecer puede liderar con sabiduría, y todo aquel que se aísla acaba perdiendo el rumbo. Hoy es el día para revisar el corazón. Hay áreas donde Dios ya no tiene acceso, palabras que no se dejan aconsejar, decisiones que no nacen de la oración, sino del orgullo. La rebelión promete libertad, pero conduce al vacío. El Espíritu Santo hoy está tocando corazones, quebrando resistencia, enseñando otra vez el valor de la honra, porque solo quien se somete al cielo puede vivir con verdadera autoridad en
la tierra. El séptimo pecado que se extenderá en el mundo antes de la venida gloriosa de Jesús es la apostasía, una fe sin fuego, una religión sin cruz, una iglesia sin presencia. No estamos hablando de quienes abandonan el templo, sino de los que permanecen físicamente, pero están espiritualmente apagados. Aquellos que cantan con los labios, pero cuyo corazón está muy lejos. Es esa tibieza que Jesús condenó duramente en Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos en una era en que miles aún se congregan cada semana, pero han dejado de arder por Dios. La oración ha sido sustituida por agendas. La intercesión ha cedido su lugar al entretenimiento. El quebranto ha sido reemplazado por la costumbre. Se predican mensajes motivacionales. Se celebran cultos sin presencia del Espíritu. Se cantan alabanzas a un Cristo al que ya no se obedece. Es una fe superficial, desconectada del cielo, incapaz de producir transformación porque ha perdido contacto con la fuente de poder. La apostasía no entra gritando, entra calladamente. Comienza cuando se cierra la Biblia, cuando la oración se deja para después, cuando las convicciones comienzan a diluirse. Se disfraza de relevancia, de inclusión, de modernidad, pero en realidad es una renuncia progresiva al poder del Espíritu. El resultado es una generación que cree estar bien cuando en verdad está lejos de Dios, como las vírgenes insensatas de Mateo 25, que esperaban al esposo, pero sin aceite en sus lámparas. Pablo advirtió en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, que antes del regreso de Cristo habría una gran apostasía. Esa advertencia no era para el mundo, era para la iglesia, porque se puede tener apariencia de piedad y sin embargo negar su poder. El peligro no es solo que el mundo rechace a Cristo, es que su pueblo lo adore sin fuego, que se hable de él sin obedecerle, que se le nombre sin rendirle el corazón. La apostasía no llega de golpe, se infiltra poco a poco, roba la pasión, apaga la convicción y deja una estructura vacía, sin vida, sin gloria. Hoy más que nunca es tiempo de volver al altar, de volver a la palabra, de volver al primer amor, porque el esposo viene y solo las lámparas encendidas podrán verle. Y ya está entre nosotros. No hablamos de aquellos que nunca escucharon la voz del Señor, sino de quienes sí la oyeron, pero la cambiaron por una versión cómoda del Evangelio, un mensaje sin cruz, sin santidad, sin compromiso real. Es una iglesia que habla de gracia, pero le da la espalda a la obediencia, que se aferra a las promesas, pero olvida lo que significa consagrarse. El Espíritu Santo no vino a entretener a la iglesia, vino a encender corazones, a confrontar el pecado, a santificar vidas. Donde no hay fuego, entra la tibieza. Y donde reina la tibieza, el cielo está ausente. La fe auténtica da fruto, se manifiesta en obediencia, en humildad, en hambre de su presencia. Jesús lo preguntó claramente: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esa pregunta sigue sin respuesta definitiva y no se responde con eventos masivos, se responde en lo íntimo del corazón. Hoy es tiempo de regresar, de cerrar la puerta al bullicio, de abrir la palabra con reverencia, de doblar rodillas en lo secreto y derramar el alma delante de Dios. Es el momento de rendir lo que aún no hemos entregado, porque el fuego del Espíritu no se hereda por tradición, se aviva con entrega. Y si todavía sientes su llamado, eso significa que aún no es tarde. La apostasía es señal de los últimos tiempos, pero también lo es el remanente fiel. Y tú puedes ser parte de ese pueblo que no dobla la rodilla ante el sistema, sino que permanece firme en la verdad.
El octavo pecado que se apoderará del mundo antes del retorno de Cristo es la falsa tolerancia, un amor distorsionado que no redime, sino que adormece la conciencia. Nuestra cultura ha redefinido el amor como permisividad total, un terreno donde todo se permite, todo se celebra, y lo único considerado inaceptable es señalar el pecado. Lo que comenzó como un llamado a incluir, terminó siendo una trampa de silencio para aquellos que aún defienden la santidad y la verdad. Hoy en día, decir que algo está mal es motivo suficiente para ser acusado de intolerancia, de fanatismo, de atraso. Se exige respeto para todas las ideologías, excepto para el Evangelio, porque el nombre de Jesús incomoda. Su luz revela lo que muchos prefieren mantener en tinieblas. Entonces se levanta una persecución silenciosa, no con espadas, sino con burlas, con censura, con rechazo social. Hoy ya no se persigue con violencia física, sino con una presión emocional que paraliza y que intenta apagar la voz de los que aún proclaman la verdad. Y tristemente, muchos cristianos están cediendo, están moldeando su fe para evitar ser cancelados, para no incomodar. Pero la verdad no cambia. La palabra de Dios sigue firme. Jesús no fue crucificado por complacer al mundo, sino por confrontarlo. Su amor fue tan puro, tan firme, que prefirió ser odiado antes que permitir que el pecado destruyera al hombre. Ese es el amor verdadero. El que confronta para sanar, el que da la vida para rescatar al perdido, no el que aplaude lo que Dios llama error. Efesios 4:15 nos enseña a hablar la verdad en amor. No verdad sin amor, ni amor sin verdad. El amor sin verdad se convierte en permisividad y la verdad sin amor se vuelve condena. Pero cuando ambos se abrazan, el resultado es poder para restaurar. La falsa tolerancia promueve un evangelio sin arrepentimiento, una fe sin cruz, una gracia barata. Pero Dios no tolera el pecado, Él lo perdona. Y para recibir perdón, primero hay que reconocer la falta. Esta generación ha aprendido a encubrir su vacío con discursos de aceptación, pero el alma lo sabe, sabe que algo le falta, que el brillo de este sistema no sacia, y cuando se predica con unción, con santidad, con valentía, el mensaje impacta, porque el Espíritu Santo aún unge a los que no negocian su fe, a los que prefieren ser rechazados por la tierra, pero aprobados por el cielo. Hoy es un día de decisiones. ¿Vamos a elegir el aplauso del mundo o la aprobación de Dios? ¿El amor que acomoda o el amor que transforma? El verdadero evangelio no se adapta, transforma. Y solo aquellos que aman la verdad, incluso cuando hiere, se mantendrán firmes en los tiempos que vendrán. Porque la falsa tolerancia tiene fecha de caducidad. Pero la verdad, la que viene del cielo, permanece para siempre. Y ese eco de la falsa tolerancia nos lleva inevitablemente hacia un terreno más sombrío, uno que la palabra de Dios ya retrató con lágrimas y advertencia. Sodoma no es solo una historia del pasado, ni una advertencia para una ciudad olvidada. Sodoma es un espejo profético de lo que nuestra generación se ha convertido. Una sociedad que ya no solo peca en lo oculto, sino que aprendió a celebrar el pecado públicamente, a institucionalizarlo, a promoverlo como si fuera virtud. El espíritu de Sodoma no empezó con fuego descendiendo del cielo. Todo comenzó cuando los corazones dejaron de temer al Señor, cuando el pecado ya no causaba vergüenza, sino que se convirtió en motivo de celebración. Hoy atravesamos tiempos donde la perversión se envuelve con el ropaje de la libertad, donde lo antinatural se protege con leyes, se alza como bandera, se exhibe en plazas públicas y se glorifica ante las cámaras. Y mientras todo eso se desarrolla frente a nuestros ojos, el cielo guarda silencio, pero no por siempre. En los días de Lot,
El pecado no era una caída ocasional ni algo escondido. Era abierto, institucionalizado, aplaudido por la sociedad. Génesis capítulo 19 nos muestra a una ciudad que quedó ciega, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Los hombres de Sodoma no lograban ver la luz, porque la oscuridad ya gobernaba por completo sus corazones. Aun recibiendo señales divinas, insistieron en su camino torcido. Persiguieron a los enviados de justicia y se burlaron de toda advertencia celestial. ¿No te resulta conocido? Nuestra generación ha levantado una nueva Sodoma. No en los mismos lugares, pero sí con los mismos principios distorsionados. Vivimos rodeados por un pueblo que no solo se rebela contra Dios, sino que se burla de los que eligen caminar en santidad. La voz del justo es ridiculizada, su convicción despreciada, su fe tratada como intolerancia. Pero lo más grave no es el ruido del pecado, es el silencio de quienes conocen la verdad. Sodoma no fue destruida por un pecado aislado, sino porque el arrepentimiento ya no tenía cabida. Se despreció la gracia, se menospreciaron las advertencias, y aunque los ángeles ofrecieron una vía de escape, pocos estuvieron dispuestos a huir. Incluso la esposa de Lot, aunque salió con los pies, su corazón seguía atrapado en Sodoma, y por mirar atrás quedó paralizada en sal. ¿Cuántos hoy se encuentran en esa misma condición? Escuchan el llamado a salir, pero no quieren soltar lo que los mantiene atados. Hay quienes continúan aferrados a una forma de vida, a una ideología, a un pecado que ya ha sido juzgado por Dios. Aman lo que deberían dejar, protegen aquello que los está destruyendo. Y como en los días de Lot, el fuego puede estar más cerca de lo que imaginamos. Porque el espíritu de Sodoma no es solo una presión externa, es una batalla interior. Es esa voz interna que dice que no pasa nada, que todo está bien, que Dios ya no juzga. Pero la Biblia es tajante. Nuestro Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Él nos sorprendió a Sodoma, la advirtió, y está haciendo lo mismo con esta generación. La pregunta es, ¿hay alguien que aún escuche? No podemos escalar hacia el Monte Santo si nuestro corazón sigue deseando las calles de Sodoma. No podemos esperar el favor de Dios si seguimos justificando aquello que su palabra condena. Es el momento de cortar los lazos espirituales con este sistema corrompido, de romper toda complicidad con la cultura de la impureza, de amar más la santidad que la aprobación del mundo. Así como los ángeles tomaron a Lot y a su familia de la mano y los sacaron de la ciudad, hoy el Espíritu Santo está extendiendo su mano a todos los que aún quieren oír su voz. Pero se requiere una respuesta. Hay que levantarse, hay que correr, hay que dejar atrás lo que nos retiene. Porque la historia de Sodoma no es solo una lección, es una advertencia urgente para una generación que está a punto de repetir los mismos errores. Y si lo que estamos presenciando ahora es apenas el inicio, deberíamos preguntarnos con seriedad qué vendrá después. Porque el corazón que no se aparta de Sodoma jamás podrá heredar la Nueva Jerusalén. Y es ahí donde comienza nuestro siguiente paso en esta jornada profética. La oscuridad que cubrió a Sodoma no terminó con su caída. Ese mismo espíritu ha contaminado las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, afectando no solo a quienes la dirigen, sino también a quienes la recibirán como herencia, nuestros hijos. El enemigo no busca solamente apagar la luz en esta generación, sino impedir que la siguiente siquiera llegue a conocerla. Estamos siendo testigos del surgimiento de una generación desconectada de la verdad, criada con pantallas entre las manos, pero sin una Biblia en el corazón. Jóvenes que dominan con facilidad el lenguaje de las redes sociales, pero se extravían al intentar abrir las Escrituras. Niños que desde temprana edad
aprenden que pueden definir su propia verdad sin conocer jamás lo que significa temer a Dios. Esto no es una simple tendencia cultural, es una estrategia espiritual cuidadosamente diseñada. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, lo anunció con solemnidad: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y ese ay hoy resuena con fuerza sobre una sociedad que ha volteado los valores tan profundamente que ya ni siquiera reconoce el pecado como pecado. En lugar de formar discípulos, el sistema adoctrina. En lugar de moldear carácter, ofrece distracciones. En lugar de raíces firmes en la verdad de Dios, siembra confusión, relativismo y duda. Las escuelas se han convertido en trincheras ideológicas. La televisión, el cine y las plataformas digitales actúan como nuevos altares desde donde se difunden enseñanzas falsas bajo el disfraz de inclusión, de libertad moderna y de supuesto empoderamiento. Y mientras todo esto ocurre, surge una pregunta urgente: ¿dónde están los padres que interceden con lágrimas? ¿Dónde están los líderes que discipulan con fidelidad a la palabra? Muchos hogares han dejado de ser altares vivos y se han convertido en campos de batalla donde reina el desorden, la distracción, la fragmentación. Familias corriendo de actividad en actividad, llenas de ruido, pero vacías de propósito espiritual. Nuestros hijos están siendo formados por algoritmos, no por la voz de Dios. Se aplaude el progreso, pero lo que en realidad está creciendo es el desarraigo de la fe. Y aquí está una verdad que nos confronta. La iglesia también ha tenido parte en este problema. Cuando se reemplaza el llamado al arrepentimiento por mensajes que solo motivan, cuando se mide el éxito espiritual por la cantidad de sillas ocupadas y no por el fruto del Espíritu, estamos contribuyendo a esta desconexión entre generaciones. No es suficiente llenar auditorios, hay que levantar discípulos, porque sin raíces firmes, cualquier tormenta los derriba. Sin convicciones, cualquier discurso seductor los arrastra. Y sin la presencia viva de Dios, ninguna actividad tendrá poder para transformar. El enemigo no teme a templos llenos, sino a corazones encendidos. Por eso esta generación no necesita más eventos, necesita encuentros con el Jesús resucitado. Este es un llamado urgente a los padres para que vuelvan a levantar el altar en casa, a los líderes para que enseñen con autoridad nacida del fuego del Espíritu, a los jóvenes para que se mantengan firmes y no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No se trata solo de rescatar una generación que se pierde, se trata de formar una generación que nunca se aparte. El tiempo es corto, las voces del mundo son estruendosas, pero la voz del Espíritu Santo aún habla, aún susurra a quienes se disponen a escuchar. Todavía hay esperanza, todavía es tiempo de sembrar fe, de restaurar los principios del reino, de encender corazones con la llama de la verdad. Pero eso exigirá valentía, constancia y sobre todo un amor profundo por la verdad de Dios. Mientras el sistema se empeña en moldear la mente desde la infancia, el cielo sigue buscando discípulos desde el vientre, porque los hijos del reino no aparecen por casualidad, se forman con intención, con dedicación y con oración. Es tiempo de volver a lo profundo, de formar raíces que no se quiebren, de levantar generaciones que no conozcan a Dios solo por lo que les han contado, sino porque lo han encontrado personalmente. Y es precisamente en este terreno, en medio de una generación sin raíces firmes, donde se levanta una amenaza silenciosa, sutil pero letal, el gran engaño. Porque cuando la verdad desaparece, la mentira se convierte en brújula.
Cuando la fe es superficial, cualquier apariencia de carisma puede parecer luz. Y es justo allí donde el espíritu del anticristo encuentra lugar para operar. No estamos hablando de un personaje lejano en un futuro incierto. El apóstol Juan lo declaró con firmeza en su primera carta. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Primera Juan 4, versículo 3. Se mueve con astucia, imita lo sagrado, se aprovecha del hambre espiritual de la gente. No aparece con rostro temible, sino con sonrisas seductoras. No se impone con violencia, sino que conquista con sutileza, con palabras suaves, con promesas agradables, con señales que deslumbran pero no salvan. Estamos viviendo una era marcada por la confusión planificada. Las doctrinas se diluyen, los valores se relativizan y lo sobrenatural ha sido comercializado por un mercado espiritual cada vez más lucrativo. En muchos lugares, lo que se predica ya no es el evangelio del reino, sino una mezcla de psicología emocional, nueva era y marketing religioso. Los púlpitos han sido ocupados por discursos que ensalzan al hombre, que engrandecen el yo y que reducen el peso de la cruz a una metáfora. Y todo esto forma parte de un mismo sistema, el sistema del anticristo. Un sistema que tolera todo menos la verdad, que celebra todo menos la santidad, que permite cualquier mensaje siempre y cuando no exija rendición a Cristo. El gran engaño no siempre se presenta con rechazo abierto a Cristo. A veces se manifiesta de forma más sutil cuando se predica de amor sin hablar de santidad, cuando se proclama fe sin obediencia, cuando se promete prosperidad sin quebrantamiento. Es una fe sin cruz, una iglesia sin compromiso real, una espiritualidad vacía que no transforma ni redime. Y mientras multitudes aplauden lo superficial, el enemigo sigue avanzando sin obstáculos. El libro de Apocalipsis revela que el anticristo vendrá con poder, con señales y prodigios engañosos. Pero ese poder no viene del cielo, sino del abismo. Y quienes no estén firmemente anclados en la verdad caerán, porque no basta con saber versículos de memoria. Hace falta discernimiento espiritual. El Espíritu Santo no solo consuela, también desenmascara lo falso, conduce hacia la verdad completa y protege del error. Este gran engaño no camina solo, se alimenta del sistema global, política, economía, entretenimiento, tecnología. Todo se está alineando para preparar el escenario de un dominio mundial que facilitará la manifestación del hombre de pecado. Pero antes de verlo con los ojos, ya está siendo establecido en lo invisible, en lo espiritual. Por eso hoy más que nunca necesitamos ojos que vean más allá de lo natural, corazones rendidos al Señor y una fe que no se quiebra. Muchos miran hacia el cielo esperando señales, pero las verdaderas señales están delante de nosotros, en los púlpitos, en los medios, en decisiones globales que moldean la mente de las masas. El anticristo no se revelará sin antes haber capturado el pensamiento colectivo. Y ese proceso ya está en marcha. El que no ama la verdad será entregado a la mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y ese es el juicio más sutil, cuando Dios permite que el corazón se endurezca como consecuencia de rechazar una y otra vez la verdad que salva. Sin embargo, no todo está perdido, porque mientras el sistema del anticristo se fortalece, también hay un despertar en los corazones del remanente fiel. Son hombres y mujeres que no se rinden, que no se venden, que no se dejan confundir, llenos del Espíritu Santo, que reconocen la voz del buen pastor y no siguen a voces extrañas. Este es el momento de purificar la fe, de regresar al mensaje original del Evangelio, de buscar con todo el ser la presencia de Dios por encima del espectáculo
y la apariencia. El gran engaño solo puede ser vencido por una iglesia que ama y conoce la verdad. Y esa verdad no es un argumento, no es una doctrina, es una persona, Jesucristo. Porque después de la mentira viene el juicio, y aquel que hoy camina en tinieblas está sembrando condenación para su alma. Pero quien ama la luz será guardado en el día del gran temblor. Y eso es precisamente lo que se revelará en la siguiente etapa de este recorrido profético. Y mientras el espíritu del anticristo se afirma y la mentira gana terreno, la humanidad entra en un tiempo de decisiones definitivas. Ya no hay espacio para zonas grises. No existe un punto neutro entre la luz y la oscuridad. La línea que separa al verdadero pueblo de Dios del sistema de este mundo se vuelve más evidente cada día. Es tiempo de marcar diferencia entre una iglesia tibia y un remanente ardiente. Jesús no condenó con más dureza a los pecadores de la calle, sino a la iglesia tibia de la Odisea. No por ser la más inmoral, sino por ser la más indiferente. Una iglesia que decía tenerlo todo, pero en realidad no tenía nada. Creía estar rica, pero estaba ciega, pobre y desnuda. El Señor no la reprendió por lo que hacía, sino por lo que había dejado de sentir. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hay palabras más firmes que esas para describir una iglesia que ha perdido su esencia. La tibieza espiritual no llega de golpe, es progresiva, silenciosa, se instala poco a poco. Comienza con días sin oración, con predicaciones sin cruz, con reuniones sin presencia. Es cuando se canta sin convicción, se sirve sin entrega, se vive sin anhelo por lo eterno. Es adaptar el mensaje para agradar al mundo, suavizar la verdad para retener multitudes. Y mientras tanto, el fuego se extingue. Pero Dios siempre preserva un remanente, y ese remanente no se mide por cantidad, sino por profundidad. Son aquellos que han sido tocados por el fuego del Espíritu, que no negocian sus principios, que se levantan a orar mientras otros duermen, que guardan la palabra aunque todos la abandonen. No son personas perfectas, pero son fieles. No son los más visibles, pero son los que más perseveran. En medio de un mundo que lo llama todo relativo, ellos se aferran a lo absoluto. En una generación que se inclina ante la comodidad, ellos se postran solo ante Dios. Son el eco de Elías en los tiempos de Acab. Son la sal que aún conserva. Son la luz que aún alumbra. Y aunque sean pocos, son suficientes, porque el Señor no necesita multitudes para cumplir su propósito. Él busca corazones que ardan. No son reconocidos por las masas, no llenan auditorios ni aparecen en titulares, pero el cielo conoce cada uno de sus nombres. A lo largo de los siglos, Dios siempre ha preservado un remanente, y esta generación no es la excepción. Ese remanente no corre detrás de la fama, corre tras la gloria del Altísimo. No busca escenarios, busca rodillas dobladas en oración. No le preocupa el rechazo del mundo, le duele la ausencia de Dios. Y en esta época donde la tibieza se ha vuelto común incluso entre los creyentes, su sola existencia es un testimonio vivo de que el Espíritu Santo todavía camina entre nosotros. Son antorchas que brillan en medio de la oscuridad de una iglesia dormida. Son hombres y mujeres que aún lloran por las almas perdidas, que tiemblan al escuchar la palabra, que sueñan con un avivamiento que transforme naciones. Hoy más que nunca se necesita una decisión clara y radical. No se puede servir a dos señores. No se puede abrazar al mundo y pretender al mismo tiempo cargar la gloria de Dios. Ha llegado el momento de cortar con la neutralidad espiritual
de renunciar a una vida cómoda, de volver al altar, de buscar el fuego del Espíritu, porque lo que se avecina sobre esta tierra no podrá ser soportado por quienes viven en la tibieza. Solo los que estén encendidos por dentro resistirán de pie. Dios no está buscando multitudes, está buscando corazones dispuestos. No necesita nuevas estructuras, anhela altares restaurados donde su presencia pueda habitar con libertad. Antes del retorno glorioso de Jesucristo, habrá una separación definitiva entre lo que es iglesia de nombre y lo que es iglesia de verdad, entre lo superficial y lo santo, entre lo muerto y lo lleno de vida. Y tú decides hoy de qué lado estarás. Mientras muchos corazones se enfrían, hay una llama que el cielo quiere depositar sobre los que digan sí sin condiciones. Esa llama no es para los tibios, no es para los curiosos, es para los que estén dispuestos a arder por completo. Porque después de ese fuego vendrá la revelación más grande jamás vista, y ya se siente en el ambiente el sonido de los últimos toques celestiales. El contraste entre una iglesia adormecida y un remanente encendido nos prepara para uno de los momentos más trascendentales de toda la historia humana: el sonido de la trompeta final. Ese día no será cubierto por la prensa, ni anunciado por gobiernos, ni previsto por los científicos. Será un suceso divino, inesperado, definitivo, un llamado celestial que sacudirá los cimientos de la tierra, que marcará el límite entre lo eterno y lo temporal, que definirá el destino de millones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, lo dice sin rodeos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso es el arrebatamiento, el día en que los fieles serán tomados por Dios y los que rechazaron su verdad quedarán atrás. Y esa trompeta no será un símbolo, será un sonido real. Retumbará con más fuerza que cualquier terremoto, penetrará más profundo que cualquier clamor humano. Será el fin de la era de la gracia y el comienzo del juicio eterno. En un instante, en un parpadeo, el mundo cambiará. Las naciones serán sumidas en confusión. Hogares quedarán divididos, iglesias se verán vacías. Y mientras reina el caos para los que se habían preparado con fidelidad, será el día más glorioso de sus vidas. Pero no todos escucharán ese sonido con alegría. Para muchos será el eco de su condenación, el eco de la oportunidad que dejaron pasar, el recordatorio de una advertencia ignorada. Aquellos que aplazaron su decisión, que jugaron con la fe, que vivieron de apariencias, se darán cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Las predicaciones que una vez parecieron duras se recordarán como los gritos de misericordia que no quisieron atender. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 24: Estad preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora. El arrebatamiento no esperará por nadie, no se detendrá a preguntar si estás listo. Solo vendrá, y vendrá como un relámpago. Esto sucede sin previo aviso, y solo aquellos que han vivido en santidad, que han guardado su fe como un tesoro, que han permanecido despiertos en su espíritu, serán levantados cuando llegue ese día. La gracia se ofrece gratuitamente, sí, pero el arrebatamiento es para quienes han mostrado con su vida entera que valoran esa gracia por encima de todo. Muchos en aquel momento clamarán: Señor, Señor, no hablamos en tu nombre, no hicimos obras en tu nombre. Pero el Señor responderá con firmeza:
Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque no se trata de lo que decimos con la boca, sino de cómo vivimos cada día. No es cuestión de religiosidad, sino de intimidad con Cristo. No se trata de asistir al templo, sino de tener el corazón doblegado ante Jesús como Señor. Este mensaje no ha sido dado para infundir miedo, sino para despertar almas dormidas. Porque el día del arrebatamiento será el inicio del juicio más grande que el mundo haya presenciado. Los que queden atrás enfrentarán la gran tribulación, el gobierno impío del anticristo y el derramamiento sin medida de la ira de Dios. Pero aún hay oportunidad, aún la trompeta no ha sonado, aún hoy la puerta de la gracia sigue abierta, pero mañana podría ser demasiado tarde. La pregunta no es si tú crees en el arrebatamiento, la verdadera pregunta es esta: ¿estás viviendo como si pudiera ocurrir hoy mismo? Porque cuando el cielo se abra y la trompeta resuene, ya no habrá espacio para excusas. Solo quedarán dos caminos: el del encuentro glorioso o el de la separación eterna. Y ese destino eterno es justamente lo que está por revelarse en el cierre de esta jornada espiritual. Cuando la tierra haya sido estremecida y el cielo se haya abierto, cuando la última trompeta haya sido oída, solo quedará una verdad absoluta frente a cada ser humano. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Porque no bastará con haber conocido el mensaje, ni con haber caminado entre creyentes, ni con haber servido sin entrega. Se trata de haber sido sellado por el Espíritu Santo para la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, describe una escena imponente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese instante será el más solemne de toda la historia humana. No habrá posibilidad de defensa, ni de justificación, ni de regreso. Lo único que importará es si tu nombre está escrito allí o no. El libro de la vida no es símbolo ni metáfora, es un registro sagrado, escrito en el cielo. En él están los nombres de los que nacieron de nuevo, de los que rindieron su existencia a Cristo, de los que permanecieron firmes hasta el final. No están allí los que solo comenzaron con entusiasmo, sino los que perseveraron. No están los que solo escucharon, sino los que obedecieron. No los que se emocionaron con lo espiritual, sino los que se quebrantaron de verdad. ¿Y qué implica tener el nombre inscrito en ese libro? Significa que no serás llamado al juicio eterno, sino recibido en la gloria. Que tu morada no será el lago de fuego, sino la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Que cuando los cielos proclamen los nombres de los redimidos, el tuyo será anunciado delante del Padre y de los ángeles. No hay reconocimiento mayor que ese. No existe logro en esta vida que pueda compararse con esa seguridad eterna. Pero al mismo tiempo, esa promesa lleva consigo una responsabilidad inmensa, porque también está la posibilidad de no estar allí, de haber vivido para uno mismo, de haber cerrado los oídos al llamado de Dios, de haber rechazado su amor y su salvación. En ese caso, la separación será total y eterna. Jesús ya lo dijo. Muchos dirán: Señor, Señor, pero Él responderá: nunca os conocí. Y no será por falta de misericordia, sino porque nunca hubo una entrega real, porque nunca hubo arrepentimiento sincero. Por eso este no es solo el final de un mensaje, es el momento crucial para tu alma. Es el punto donde todo lo que has escuchado hasta ahora se junta y exige una decisión. Has oído sobre los pecados que vendrán, sobre la tibieza de la iglesia, sobre la obra del anticristo, sobre el arrebatamiento. Pero ahora esto ya no es general.
Es entre tú y Dios. Él está mirando tu corazón en este instante. Él está esperando tu respuesta, y el cielo entero, con todos sus ángeles, aguarda también. Porque si hoy te rindes, si hoy te humillas con sinceridad, si hoy vuelves a Él con todo tu ser, entonces tu nombre será inscrito en ese libro eterno. Y nada ni nadie podrá borrarlo, ni el infierno, ni tus culpas pasadas, ni tus fracasos. Cuando el Cordero escribe un nombre, lo hace con su sangre. Y esa sangre limpia, transforma y asegura la victoria para siempre. La sangre de Cristo no necesita añadiduras. Es suficiente. Suficiente para limpiar lo más profundo de tu alma. Suficiente para restaurarte desde las ruinas. Suficiente para sellarte con una marca que nadie podrá borrar jamás. Este no es un mensaje cualquiera. Este es el llamado final. El sello de la eternidad no es poesía, no es metáfora, es una verdad viva. Y ahora, en este preciso instante, el Espíritu de Dios está susurrando a tu oído: hoy es el día de salvación. No dejes que tu corazón se endurezca. No permitas que la costumbre te robe la sensibilidad, porque cuando el reloj de la eternidad se detenga, lo único que quedará será aquello que se decidió frente al trono. Que tu nombre esté allí, grabado no con tinta, sino con fuego eterno, marcado por la mano amorosa del Padre. Hoy no es el final, es el umbral de algo nuevo. El final de este mensaje puede ser el comienzo de tu eternidad. Decide hoy y decide con el alma. El cielo espera por ti. Has llegado hasta aquí y eso no es poca cosa. Eso ya habla de ti. Muchos comienzan, pero pocos perseveran. La mayoría se queda a medio camino, se distrae, se apaga, se pierde en la rutina. Pero tú has llegado al final, y eso no es casualidad. Es señal de que tu corazón todavía late con hambre, de que dentro de ti hay un fuego que no se ha extinguido. Es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando, removiendo, inquietando, que no estás conforme con la superficie, que deseas lo profundo, lo eterno, lo verdadero. Por eso, con todo mi corazón te felicito. Eres parte de esa minoría que aún respeta la verdad, que aún se sienta a escuchar con reverencia, que aún busca sin rendirse. Y si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo más. Escribe en los comentarios esta frase: elegido hasta el final. Esa será nuestra señal, nuestra marca espiritual, silenciosa pero poderosa. Así podré saber quiénes son los verdaderos guerreros del Espíritu, los que están siendo moldeados palabra por palabra, mensaje tras mensaje. Hoy, en este recorrido profético, has escuchado las 10 señales espirituales que se manifestarán antes del regreso glorioso de nuestro Señor. Y has comprendido que no son simples profecías para el futuro, sino realidades que ya respiran entre nosotros. Pecados que han infiltrado las casas, los púlpitos, los gobiernos, los corazones. Hemos hablado del orgullo, de la inmoralidad, de la codicia, de la violencia, de la falsedad, de la rebelión, de la apostasía, de la falsa tolerancia, del espíritu de Sodoma, del gran engaño y del remanente encendido. Has sido confrontado con lo eterno, con lo urgente, con el llamado de lo alto. Y mientras estas palabras todavía resuenan dentro de ti, quiero dejarte una última reflexión. La verdadera batalla no se libra en las calles ni en los templos, se libra en lo secreto de tu alma. Es la lucha entre la carne y el espíritu, entre la comodidad y la misión, entre lo tibio y lo ardiente. Cada decisión que tomas tiene repercusiones eternas. Lo que hoy toleras, mañana formará parte de tu carácter. Por eso, no apagues esta llama. No permitas que este mensaje se diluya en la rutina.
Haz de él una bisagra en tu historia, una marca imborrable. Lo que acabas de recibir puede ser el principio de un nuevo despertar. Comparte este video, no por mí, sino por cada alma que aún camina en sombras. Tal vez alguien en su noche más oscura se detenga en su teléfono sin esperanza y se cruce con esta palabra. Tú puedes ser ese canal. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para rescatar una vida. No escondas esta luz. El evangelio no se guarda, se entrega. Y si aún no te has suscrito a este canal, te pregunto, ¿qué esperas? No seas un oyente esporádico. Sé parte de esta comunidad encendida. Dar clic en suscribirse no es solo una acción digital, es una declaración espiritual. Es decirle a Dios, estoy aquí, quiero más, no quiero dormir, quiero estar despierto. No suscribirte con todo lo que has visto y oído sería como apagar una lámpara en plena oscuridad. Sería como cerrar una Biblia mientras Dios aún tiene algo más que decirte. Pero si ya eres parte, si ya estás suscrito, entonces levanta la mirada. Participas en algo que trasciende este mundo. Estás sembrando para la eternidad y el cielo lo está anotando. Sigue explorando nuestros videos. Cada uno ha sido orado, pensado, escrito bajo la dirección del Espíritu Santo, porque necesitamos mantener viva esta llama. Porque necesitamos recordar cada día que el tiempo es corto, pero la gracia aún está disponible. Y para terminar te dejo esta última reflexión. El que no arde por Cristo se enfría por el mundo. Que nunca dejes de arder, que cada día busques más, que tu fe no sea un recuerdo, sino una revolución diaria en tu corazón. Nos vemos en el próximo video si aún estás dispuesto a seguir ardiendo.